Hoy te traigo un nuevo capítulo de Inteligencia Práctica, el arte y la ciencia del sentido común, de Karl Albrecht. Espero que lo disfrutes. Se trata del capítulo 6, actualización del software mental 3, adoptar hábitos lingüísticos sanos. Cuando uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, con tono más bien desdeñoso, significa exactamente lo que decido que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, replicó Alicia, si puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. La cuestión es, dijo Humpty Dumpty, ¿quién tiene que mandar? Eso es todo. De Lewis Carroll a través del espejo. Abraham Lincoln disfrutaba planteando un acertijo a sus allegados. Si llamamos pata a la cola del perro, ¿cuántas patas tiene? La mayoría respondían 5. No, tiene 4 patas, respondía Lincoln, porque llamar pata a una cola no la convierte en una pata. ¿Qué diferencia hay entre un club de motociclismo y una pandilla de motoqueros? ¿Qué diferencia hay entre un terrorista y un combatiente por la libertad? Los activistas antiaborto dicen que son pro vida, mientras que los proabortistas se califican a sí mismos como proelección. ¿Cuál es la correcta? ¿Decimos algo diferente si describimos a una persona como político que si hablamos de esa persona como un parlamentario o un congresista? Pensemos en las palabras. Pensemos de verdad en ellas. Las palabras son mucho más que simples símbolos inanimados, meros datos verbales. En el biocomputador humano poseen un enorme poder. Suscitan significados y asociaciones emocionales en quienes las usan y en quienes las oyen. Las palabras pueden ser armas, pueden ser herramientas y pueden ser arte. Pueden inspirar, incitar, inflamar, aplacar, informar, educar, engañar, manipular y confundir. Muchos dirigentes famosos han entendido y explotado la psicología del lenguaje y aprovechado ese conocimiento para emocionar y movilizar a las personas, para bien y para mal. La poesía, la literatura, las consignas populares, las metáforas y las canciones patrióticas tienen todas el poder de conmover a las personas de forma profunda. El estudio de la retórica, por ejemplo, analiza los patrones primarios del lenguaje y cómo transmiten significado más allá de los meros datos simbólicos de las palabras. Por ejemplo, en el momento de la Declaración de la Independencia de Gran Bretaña, Benjamin Franklin supuestamente realizó una de las declaraciones más memorables de la época. Cuando otro de los estadistas dijo una vez que el grupo aprobó la Declaración de la Independencia, ahora, caballeros, tenemos que estar pendientes todos juntos, Franklin respondió, cierto, porque si no seguro que penderemos separados. El lenguaje como software mental. Lo que dices es lo que piensas. Alfred Korzybski, un respetado estudioso e investigador que analizó la psicología del lenguaje, propuso una especie de teoría de la relatividad del conocimiento en su libro Science and Sanity, publicado en 1933. Acuñó el término semántica general para describir su teoría de cómo la estructura del lenguaje da forma al pensamiento humano y en especial cómo ciertos hábitos lingüísticos contribuyen al conflicto, los malentendidos y hasta los desajustes psicológicos. Korzybski afirmó que no existe nada parecido a una verdad universal o un conocimiento universal, y en contradicción con las enseñanzas de una larga lista de filósofos que empieza por Sócrates, Platón y Aristóteles, creía que la estructura y psicología del lenguaje hacía imposible que dos mentes cualquiera conocieran nunca exactamente la misma realidad. Los anglohablantes, sostenía, no construyen los mismos modelos de realidad con sus palabras, mapas verbales como los llamaba él, que los hablantes de japonés, suajili o español. Dado que los diferentes idiomas representan los conceptos de modos distintos,
Las diferencias estructurales de esos idiomas imponen diferencias inevitables en nuestros modelos mentales de la realidad. Korzybski creía que Aristóteles, aunque sumamente respetado como figura histórica, estaba atrapado dentro de una celda mental que no podía detectar la estructura de su lengua materna. Sus intentos de definir conceptos universales como la verdad, la virtud, la responsabilidad y la relación del hombre con la naturaleza y Dios estaban, sostiene Korzybski, condenados al fracaso. Siempre estarían limitados por la estructura de la visión del mundo de los griegos antiguos, tal y como estaba codificada en la lengua griega. Calificaba esa visión con connotaciones despectivas de pensamiento aristotélico. El filósofo del Renacimiento, René Descartes, agravó el problema, según Korzybski, al vender a generaciones de estudiosos la idea de una realidad en dos partes, basada en dualismos verbales. Korzybski se refería a ese dualismo compulsivo como pensamiento cartesiano. Y eso no era todo. Según Korzybski, ni siquiera dos hablantes cualquiera del mismo idioma comparten la misma realidad exacta, porque cada persona crece aprendiendo sus propios significados únicos para las muchas palabras de su lengua materna. Los significados, marcó Korzybski, no están en las palabras, están en las personas. Por exponer la teoría de la semántica general en sus términos más sencillos, no hay dos cerebros que contengan exactamente el mismo significado para cualquier palabra, expresión o concepto dado. En consecuencia, ningún mapa verbal puede tener un significado universalmente cierto. De la influencia dominante del lenguaje en el pensamiento y el comportamiento pueden derivarse problemas graves. Por ejemplo, las discusiones sobre el significado de abstracciones como democracia, capitalismo y justicia son en última instancia fútiles porque tienen diferentes significados personales para distintas personas. Las guerras y los conflictos étnicos a menudo empiezan como resultado de o relacionados con un uso imprudente de un lenguaje sumamente cargado. El uso mágico del lenguaje en algunas culturas, entre ellas varias supuestamente modernas, indica un estado primitivo de desarrollo psicosemántico. Hechizos, maldiciones, juramentos, plegarias y encantamientos han formado parte de la práctica totalidad de las culturas humanas. Los números pares pueden adquirir un significado y poder mágico para algunas personas. Todavía se encuentran hoteles sin 13º piso en grandes ciudades de todo el mundo. Da igual que el piso llamado 14º sea en realidad el número 13. Lo que importa es no tener la cifra 13 en ninguna botonera de ascensor o placa de habitación. En algunas culturas, cuando una persona muere, pronunciar su nombre es tabú por diversos motivos. Esta prohibición puede estar relacionada con un miedo supersticioso a la muerte y los muertos, o tal vez refleje la creencia de que el nombre tiene el poder mágico de invocar el espíritu del difunto, desviándolo de su travesía al otro mundo. En el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, rezar, verbo, pedir que se anulen las leyes del universo por el bien de un único suplicante que se confiese indigno. Una variedad más leve de magia a base de palabras, que a menudo se lleva hasta extremos cómicos, es prohibir el uso de ciertas palabras o expresiones para evitar que la gente hable de, y es de suponer que piense en, temas no autorizados. En el siglo XIX, los personajes públicos calificaban las crisis económicas graves como depresiones, pero en la década de 1930 desarrollaron el término recesión para mitigar las connotaciones perturbadoras. En la década del 70, el presidente Jimmy Carter riñó a su principal asesor económico, Alfred Kahn, por asustar a la opinión pública con la posibilidad de una recesión y llegó al extremo de prohibir el uso del término. En adelante, en sus discursos y entrevistas para la prensa, Kahn sustituyó recesión por la palabra clave banana. Bueno, si al final tenemos una banana, creo, casi todos los que lo oían sabían de lo que hablaba.
pero él cumplía al pie de la letra la directiva de Carter y así llamaba la atención sobre una de las habilidades fundamentales de la inteligencia práctica es la conciencia de esos fenómenos psicológicos del lenguaje que suceden a un nivel más profundo y que implica la capacidad de supervisar el uso de los patrones lingüísticos que hace uno mismo y el que hacen otros, y evitar ciertas patologías verbales que pueden causar malentendidos, conflictos e incluso desajustes psicológicos, tanto individuales como colectivos. Ya nadie va a la playa de Waikiki, hay demasiada gente, oído al descuido en un avión con destino a Hawái. El terapeuta Wendell Johnson aplicó muchos de los principios de la semántica general de Korzybski en su trabajo con personas perturbadas. En su libro People in Quandaries, postulaba que gran parte de lo que llamamos demencia es en realidad una cabeza llena de modelos mentales confusos, la mayoría de los cuales están contaminados por el uso irracional del lenguaje. Johnson explicaba que rara vez se encontraba con un nuevo paciente que fuera capaz de articular con claridad qué iba mal en su vida. Este bloqueo inarticulado, concluía Johnson, era tanto consecuencia como causa del desajuste. Asimismo, descubrió Johnson, siempre que un paciente llegaba al punto en que podía articular con claridad los dilemas que causaban la desazón, esa persona casi siempre realizaría grandes progresos hacia una solución en un plazo relativamente corto. Según Johnson, muchos locos no están locos de verdad, hablan como locos y eso les hace pensar como locos. En consecuencia, Johnson dedicó gran parte de su ejercicio terapéutico a la reeducación semántica, un proceso consistente en ayudar a las personas a replantearse y reformular sus situaciones vitales en un lenguaje más propicio a la cordura y una resolución de problemas eficaz. En años más recientes, los métodos de la programación neurolingüística han sacado partido a los principios primarios de la teoría de la semántica general de Korzybski. El terapeuta Albert Ellis, cuyas ideas exploraremos más adelante en el capítulo 11, aplicó el enfoque de la cordura semántica en su teoría de la terapia relacional emotiva del comportamiento, conocido a menudo como el Lenny Bruce de la terapia porque su frecuente uso de las palabras malsonantes recuerda al iconoclasta y trágico cómico de la década de 1950. Ellis enseñaba a sus pacientes a reformular sus problemas, sus mundos y sus ideas de ellos mismos en lo que él llamaba el lenguaje de la cordura. La idea básica que hay detrás de la semántica general y su utilidad para el crecimiento personal y la terapia es tan sencilla que pasa por alto. Lo que Korzybski y sus epígonos decían es: el lenguaje expresa nuestros pensamientos y además crea nuestros pensamientos. Otro modo de exponerlo es que no solo decimos lo que pensamos, sino que pensamos lo que decimos. El abanico de palabras a nuestra disposición, mapas mentales como los llamaba Korzybski, predetermina cómo construimos los conceptos que procesamos en nuestra mente y los conceptos que usamos al comunicarnos con los demás. Un sutil cambio en la elección del lenguaje puede suponer un cambio importante en el significado que surge en nuestra propia cabeza y en lo que evocamos en las ajenas. La psicodinámica del lenguaje puede ser muy sutil. Piensa en el comportamiento verbal del desplazamiento por el que una persona pasa del yo de la primera persona a la forma en segunda o tercera persona, tú, la gente, uno. Puede detectarse esta maniobra semántica bastante a menudo si se presta atención. Por ejemplo, Julian Bond, antaño un miembro muy activo de la horneada de líderes nuevos negros que fueron la punta de lanza del movimiento estadounidense de los derechos civiles en las décadas del 60 y 70, realizó un comentario público imprudente en que daba a entender que los tenderos asiáticos de los centros urbanos timaban y explotaban a los negros pobres. Cuando le echaron en cara las implicaciones de su observación, se disculpó públicamente.
Observen el cambio del pronombre personal de primera persona a la tercera persona. Dijo, va en contra de todo lo que siempre he creído y siempre he defendido. No debería haberse dicho nunca. Obsérvese que no dijo, nunca debería haberlo dicho. En lugar de eso, lo máximo que pudo dar de sí fue una condena de la declaración ofensiva como si fuera una especie de objeto inanimado, separada de él. Los patrones verbales, como el desplazamiento, a menudo desempeñan un papel en la racionalización, el proceso de explicar el propio comportamiento innoble en términos de razones socialmente aceptables. ¿Cómo empaqueta el lenguaje en nuestros pensamientos? En las clases elementales de dibujo, los profesores de arte a veces ayudan a los estudiantes a aprender a ver con más precisión para que puedan dibujar con mayor ajuste a la realidad, haciéndoles superponer una retícula a un dibujo existente. Cada cuadrado de la retícula encierra una pequeña parte de la imagen total y se convierte en un dibujo en miniatura por derecho propio, más fácil de estudiar y de copiar. Lo único que tiene que hacer el estudiante es copiar lo que ve en cada cuadrado, juntar todos los cuadrados y al final surge el dibujo total. Tal y como los cuadrados de la retícula sirven para subdividir la imagen visual en paquetes visuales separados, así el lenguaje humano subdivide la realidad que percibimos con nuestros sentidos en paquetes verbales. Los nombres que damos a las cosas, los que damos a las categorías de cosas y los que asignamos a las categorías de categorías, ante todo, tienen el efecto de subdividir nuestra comprensión de ella. Los hombres imaginan que sus mentes tienen el dominio del lenguaje, pero sucede a menudo que el lenguaje impone las normas a sus mentes. Francis Bacon. La cuestión es que nuestras palabras en realidad no describen el mundo. Lo más que podemos hacer es describir nuestras experiencias sensoriales individuales del mundo, nuestras percepciones. Y hasta en eso nos vemos obligados a escoger de entre una paleta limitada de etiquetas verbales que actúan de trasunto mental de nuestra experiencia sensorial. Visualmente, por ejemplo, creemos ver el mundo, pero lo que vemos es el patrón de neuronas que se encienden en la retina de nuestros ojos. Aplicamos etiquetas verbales a esos patrones, coche verde, cielo nublado, pasillo estrecho, y aceptamos esos patrones retinales y sus etiquetas verbales como algo indistinguible de la realidad. Los antropólogos y demás científicos que estudian las sociedades humanas hablan de comunidades lingüísticas, que son grupos característicos de personas que comparten un mismo conjunto de mapas verbales como necesario para su participación en un grupo cultural común. Los sangohablantes de diversos países pertenecen a culturas lingüísticas parecidas, que difieren entre ellas en distintos grados. Las culturas lingüísticas asiáticas presentan diferencias aún más amplias entre ellas y respecto de las culturas lingüísticas inglesas. El lenguaje expresa la comunidad y además crea la comunidad. Ciertos patrones lingüísticos como el argot y las figuras retóricas populares pueden transmitir la identificación de una persona con una comunidad lingüística, grupo social o clase particular. Los adolescentes en cierta medida forman una comunidad lingüística unida por el vocabulario estándar adolescente de 17 palabras. Con el uso repetitivo de los términos de moda, señalan su identificación con su grupo de iguales. Una persona puede pertenecer a la vez a varias comunidades lingüísticas. De vez en cuando puede suceder que el comportamiento verbal esperado de una persona en el contexto de una comunidad lingüística entre en conflicto con el comportamiento verbal habitual que aprendió como parte de una comunidad distinta. En esos casos, la persona debe adaptar sus patrones verbales para que cuadren en la situación aplicando los hábitos lingüísticos propios de una comunidad particular. Por ejemplo, los escolares que provienen de comunidades de minorías étnicas
Por ejemplo, por lo general han aprendido ciertos patrones lingüísticos, figuras retóricas y formas gramaticales únicos de sus culturas originales. En Estados Unidos, los niños negros quizás hayan aprendido una variedad del inglés del gueto, también conocido peyorativamente como Blacklish o Ebonics, que la mayoría de la comunidad blanca considera atrasado o quizás inculto. Los niños latinos a menudo aprenden hábitos de lenguaje únicos de sus culturas individuales. Cuando los maestros blancos o de ascendencia inglesa retan a esos niños por usar un inglés inapropiado, es posible que ellos lleven la impresión de que sus formas lingüísticas nativas han sido más o menos proscriptas por el sistema educativo y su cultura. Algunos pierden confianza en ellos mismos y se vuelven reacios a expresarse fuera de sus culturas privadas. Algunas personas llegan a acusar a otros de hablar blanco cuando intentan usar las variedades estándar del inglés que la cultura mayoritaria acepta e impone. Como usuarios expertos de nuestra lengua, adquirimos tal fluidez y automatismo en el proceso de empaquetar ideas en palabras que rara vez somos conscientes de que nuestros mapas verbales solo representan la realidad, no son en sí mismos la realidad en la que intentamos pensar. Los fans de Korzybski en el campo de la semántica general no pierden ocasión de citar su frase más emblemática: el mapa no es el territorio. A veces el biocomputador humano tiene errores cuando intenta formar una idea verbalmente, sobre todo cuando dos procesos de pensamiento compiten por su plena atención. Por ejemplo, un día me encontraba ante la caja registradora de una tienda de electrónica pagando una compra. En la caja de al lado, el dependiente estaba llenando un formulario de reembolso para una mujer que devolvía un artículo. Una fracción de segundo después de que mi dependiente me preguntara: ¿me da su tarjeta de crédito?, el dependiente de al lado le pidió el código postal. Al parecer, el biocomputador del dependiente combinó parte de la frase que acababa de oír con la que estaba formulando en su mente, de manera que me dijo: ¿cuál es su tarjeta postal? Los lapsus linguae ofrecen atisbos interesantes del software de procesamiento lingüístico del biocomputador humano. Podemos ver las palabras, expresiones y oraciones como herramientas para dividir y subdividir nuestras percepciones de la realidad en fragmentos manejables. Vendría a ser algo así como recortar galletas de una masa. Las categorías descriptivas o moldes para galletas que aprende a aplicar un usuario del lenguaje ejercen un efecto profundo en la manera en que su biocomputador procesa su realidad única. En su fascinante libro 1, 2, 3, infinito, el físico y divulgador científico George Gamow explicaba que los Hotentotes del sur de África usan un sistema para contar de solo 4 números. Supuestamente usaban palabras para 1, 2 y 3, pero carecían de medios para distinguir números más grandes, para los que en general usaban una palabra genérica que significa un gran número. Al parecer, para los Hotentotes, 4 e infinito significan aproximadamente lo mismo. Se ve que este curioso dato científico fue la premisa metafórica del interés de Gamow en las curiosidades científicas y culturales. En la cultura lingüística japonesa se usa una serie de vocabularios distintos de conteo para referirse a diversos tipos de objetos en grupos, mientras que el inglés utiliza una única forma estándar. Por ejemplo, cuando un angloparlante o anglopensante va a comprar un par de entradas, lo normal es que diga 2 por favor. Sin embargo, un pensador japonés diría Nimai kudasai, usando el vocabulario de conteo especial para artículos de papel como sellos, folios o entradas. Contar líquidos que vienen en recipientes como botellas de leche, de jugo o latas de soja puede precisar la serie de recuento Ippai, Nihai, Sanbai, Shonbai. Los japoneses usan por costumbre la serie Iko, Niko, Sonko, Shonko para enumerar pequeños objetos redondeados como por ejemplo
Los huevos. La tradición lingüística japonesa posee conjuntos únicos de palabra de conteo para libros, para minúsculos alimentos redondeados, para las cosas que vienen en manojo. A un japonés puede parecerle rarísimo que el inglés solo tenga un conjunto genérico de palabras para contar, mientras que quienes piensan en inglés consideran el lenguaje japonés innecesariamente complicado. Otro ejemplo, las culturas lingüísticas modernizadas parecen trazar distinciones más finas al describir y percibir los colores que las llamadas culturas primitivas. El pueblo Shona de Zimbabue, antes Rhodesia, por lo general nombra solo 4 colores o gamas de colores para todo el espectro visible. Algunas tribus de Nueva Guinea usan solo 2 términos para los colores más o menos equivalentes a oscuro y claro. Otro ejemplo, la terminología de parentesco en particular revela el tipo de diferencias perceptivas que hacen únicas a varias culturas lingüísticas. Mientras que los ingleses tienden a usar ciertos términos genéricos como tío o primo para referirse a miembros de una familia o clan, muchas otras culturas poseen términos más específicos para identificar el sexo de la persona a la que se describe. Para algunas culturas parece extraño e inapropiado referirse genéricamente a un primo sin especificar si la persona descripta es hombre o mujer, y si ese primo genérico es hijo o hija de un hermano o una hermana del padre, o de un hermano o hermana de la madre. ¿Cómo puede entender uno una referencia al tío de una persona sin saber si es hermano del padre o de la madre? Los hablantes de la lengua Shinpo del norte de Birmania, también conocida como Myanmar, usan unos 18 términos básicos para describir categorías de parentesco, ninguna con traducción directa. Intentar traducir una idea de un idioma humano a otro es análogo a intentar convertir la información de un tipo de mapa, un callejero, pongamos, a otro como una fotografía aérea o un mapa geológico. Cada tipo de mapa hace algo distinto con los aspectos de la realidad que supuestamente representa. Ningún tipo de mapa es erróneo y aún así ninguno es del todo correcto. Korzybski recalcaba que todo mapa es una distorsión de la realidad y los mapas verbales en particular están conceptualmente distorsionados. ¿Qué hay en un nombre?, preguntaba la joven Julieta en la famosa obra de Shakespeare Romeo y Julieta. Lo que llamamos Rosa con cualquier otro nombre olería igual de bien, decía. Bueno, la verdad es que no. Vendedores, publicistas, comerciales, líderes políticos y artistas del timo han aprendido a lo largo de toda la historia que el nombre que uno fije a una persona o idea puede ejercer un efecto enorme sobre el modo en que la gente piensa y reacciona al respecto. La publicidad de marca repetitiva, por ejemplo, busca implantar una expresión, consigna, musiquilla en todos los cerebros posibles para que desencadene las asociaciones deseadas con la experiencia del producto. Esta reacción de salivación cerebral es tan eficaz y tan cotidiana en la cultura comercial occidental que pocas personas reparan en ella o le ponen objeciones conscientes. ¿Son fans de las estrellas de cine Tom Cruise? ¿Estarían igual de emocionados ante la perspectiva de ver a alguien llamado Tomás Mapother, su auténtico nombre? A lo mejor les gustaban los clásicos del cine protagonizados por Jean MacDonald, rebautizada por los expertos en marketing de Hollywood como Marilyn Monroe. ¿Pagarían por ver una película protagonizada por Marion Morrison? Lo han hecho, si es que han ido a ver alguna vez un film de John Wayne. ¿Son fans de las películas antiguas del oeste, muchas protagonizadas por Leonard Searle? Roy Rogers. ¿Disfrutan de las películas producidas por Allen Königsberg o Woody Allen? ¿Les gustaba el estilo de vodevil de las comedias de Nathan Birnbaum, también conocido como George Burns? Los nombres
tienen un poder psicológico. En algunas culturas nativas está prohibido pronunciar el nombre de un miembro de la tribu que haya muerto para no obstaculizar su travesía al otro mundo. Los líderes municipales de la India han reafirmado la identidad local, sustituyendo sus nombres coloniales británicos con los originales. Bombay volvió a ser Mumbai. Bangalore recuperó Bengaluru, la ciudad de las judías servidas. Y Madrás fue una vez más Chennai. En Sudáfrica, la nueva cúpula política negra está reemplazando algunos viejos nombres de ciudad afrikaner con los originales tribales. Pietersburg pasó a ser Polokwane. Algunos líderes han propugnado que se cambie el nombre de la capital nacional, Pretoria, bautizada en honor de un héroe afrikaner, por el de Tshwane, nombre de un jefe local de la época precolonial. La insuficiencia del lenguaje como medio para codificar los pensamientos se puso frustrantemente de manifiesto para los primeros investigadores que abordaron el problema de la traducción informatizada de un idioma a otro. Según una anécdota temprana planteada a un ordenador, la expresión para indicar que alguien actúa como si un problema no existiera, fuera de la vista, fuera de la cabeza, out of sight, out of mind, se la hicieron traducir al ruso y luego pasaron la versión traducida de vuelta al inglés. La computadora propuso idiota invisible. El software moderno se defiende bastante bien en la traducción de lenguas, pero los programadores todavía andan a vueltas con formas idiomáticas como la siguiente. Aunque el fotógrafo y el ladrón de arte eran buenos amigos, ninguno le había sacado el retrato al otro. Confusiones precipitadas, pensamiento inferencial. El profesor William Haney de la Universidad Northwestern dedicó una considerable atención e investigación a un desajuste semántico concreto, que según él desempeñaba un importante papel en el pensamiento defectuoso, la toma de decisiones incompetente y los malentendidos y conflictos humanos en general. Halley estudió el fenómeno que llamaba confusión de observación-inferencia, que es la incapacidad para separar con claridad las conclusiones de la información en la que se basan. La prueba de la conciencia de la inferencia. He aquí una pequeña prueba de su conciencia de las inferencias. El siguiente texto ofrece información que es aceptable como cierta. Lean el relato de la situación con mucho detenimiento. A continuación, lean las frases que siguen al informe y decidan si cada conclusión es verdadera, falsa o inverificable a partir de la información aportada en la historia. Rodeen con un círculo verdadera si pueden demostrar que la conclusión es verdadera a partir de la historia. Marquen falso si pueden demostrar que lo escrito es falso. Y si una afirmación no es inequívocamente verdadera o falsa, marquen el signo de preguntas. Una vez que hayan respondido a una pregunta, no cambien de respuesta. Pueden consultar la historia tantas veces como deseen. Cuando hayan calificado todas las afirmaciones, vamos a ver las respuestas correctas. El incidente. Se descubrió abierta la caja fuerte de la oficina de la cafetería de la Apollo Company. El personal de seguridad de la empresa ha interrogado a 3 empleados a propósito de una suma de $1.500 que no aparecen. Los 3 empleados interrogados conocían la combinación de la caja fuerte. Se ha determinado que uno de esos empleados, Joe A., estaba de vacaciones durante la semana entera en que se produjo el incidente. Otra empleada, Jane B., se ha negado a hacer cualquier declaración y ha insistido en hablar con un abogado. El tercer empleado, Jim C., se ha ofrecido voluntario para pasar una prueba del detector de mentiras. El personal de seguridad de la empresa se está planteando llamar a la policía.
Veamos ahora las afirmaciones sobre el incidente. Los 3 empleados interrogados conocían la combinación de la caja fuerte: verdadero, falso, inverificable. Los 3 empleados interrogados han negado haber cogido el dinero: verdadero, falso, inverificable. Joe A no cogió el dinero. Shane B se ha negado a cooperar en la investigación. Joe A se ha ofrecido voluntario a pasar la prueba del detector de mentiras. Solo Joe A, Shane B y Shane C sabían abrir la caja fuerte de la oficina. Se han robado $1.500 de la caja fuerte. Quien quiera que robó de la caja fuerte la dejó abierta. Todavía no se ha identificado al ladrón. O bien Joe A, o bien Shane B, o bien Shane C robó $1.500 de la caja fuerte de la oficina de la cafetería de la Apollo Company. Ahora veamos las respuestas correctas. La afirmación 1 es verdadera. Las pruebas, el texto de la historia, lo especifican. La afirmación 2 es inverificable. Debemos marcarla con un signo de pregunta. El texto de la historia no aporta información con la que determinar si alguno o todos los empleados niegan haber cogido el dinero. La afirmación 3 es inverificable. Sabemos por la historia que Joe estaba de vacaciones cuando se produjo el incidente, pero eso no demuestra nada sobre si cogió o no el dinero. La afirmación 4 es inverificable. Shane B se ha negado a hacer cualquier declaración e insistió en consultar a un abogado. Sería un juicio de valor, no un hecho verificable, decir que se ha negado a cooperar. La afirmación 5 es inverificable. Sabemos que Jim C se ha ofrecido a pasar la prueba del detector de mentiras, pero no sabemos si Joe A o cualquiera de los otros empleados lo ha hecho o no. La afirmación 6 es inverificable. Sabemos que los 3 conocían la combinación de la caja fuerte, pero no si eran los únicos. Si les gusta hilar fino, podríamos cuestionarnos incluso si sabían abrir la caja fuerte. Solo sabemos que conocían la combinación. La afirmación 7 es inverificable. Sabemos que no aparecen los $1.500. No sabemos en realidad si estaban en la caja fuerte y la historia no dictamina si el dinero fue robado, sea de la caja o de cualquier otra parte. La noción de que el incidente fue un robo sería una inferencia. La afirmación 8 es inverificable. No podemos verificar a partir de las pruebas aportadas en la historia si se robó la caja fuerte. La afirmación 9 es inverificable por el mismo motivo que la número 8. No podemos verificar a partir de las pruebas aportadas en la historia si se robó la caja fuerte. Es posible que la hubieran robado, y de ser así es posible que se hubiera identificado al ladrón, pero no podemos probar o desmentir la afirmación a partir de las pruebas que se dan. Y por último, la afirmación 10 es inverificable. A estas alturas podemos ver que la proposición entera de un robo es una inferencia y que la implicación de los 3 empleados en un supuesto robo es del todo circunstancial. Observen que la única afirmación verificable verdadera es la número 1, que viene confirmada explícitamente en el texto de la historia. Todas las demás son inferencias. Podrían ser verdaderas y es fácil ver cómo se sentiría una persona que escuchara la historia, la tentación de suponer o inferir que son verdaderas. Sin embargo, son inferencias, que es el punto clave que debe aprenderse de este ejercicio. Guionistas, novelistas y otros profesionales de la fantasía manipulan por rutina lo que ellos llaman el subtexto de una historia. El subtexto es el texto que no está ahí, es el mensaje implícito, lo que se lee entre líneas, lo que podría decirse y no se dice. Es la parte que se supone que debemos llenar con nuestra cabeza mientras miramos o leemos. En muchas escenas dramáticas, el subtexto transmite más información y de forma más poderosa que el texto. En la película El violinista en el tejado, por ejemplo,
Chain Topol hace el papel del filosofador lechero Tevye, que a menudo mantiene conversaciones más bien insubordinadas con Dios. En una escena trágica, después de que unos soldados rusos hayan arrasado la aldea, destruyendo hogares y propiedades para transmitir un mensaje a los judíos que vivían allí, Tevye atraviesa el pueblo contemplando a su alrededor los efectos de la destrucción gratuita. Hace una pausa, mira al cielo, levanta un poco las manos con las palmas hacia arriba, se encoge de hombros dolorosamente y podemos interpretar su expresión como una de confusión, incredulidad e interrogación. No dice nada, pero nos ha comunicado lo que necesitamos saber a través del subtexto de su gesto. Texto y subtexto no son dinámicas especializadas reservadas para el desastre. Están presentes en nuestra vida en todo momento. Siempre queremos decir algo más y en ocasiones algo distinto de lo que decimos con palabras. Todos usamos el subtexto y todos estamos influenciados por él. Cuando quiera que una persona dice algo, en realidad está transmitiendo mensajes por 4 canales a la vez. 1. Los hechos, el contenido, la información o las pruebas verificables que ofrece, presuposiciones, inferencias y especulaciones, si se identifican claramente como tales, pueden considerarse parte del contenido factual, porque se ofrecen de forma explícita en lugar de disimuladas o camufladas por un lenguaje manipulador. 2. Los sentimientos. La orientación emocional, ira, agresividad, dominancia, miedo, culpa, que el hablante transmite o busca inducirnos a sentir. Los mensajes publicitarios, por ejemplo, a menudo suscitan ciertas respuestas emocionales asociadas con atributos de un producto. Los llamamientos al patriotismo, el fervor religioso o la identidad de clase pueden enturbiar y contaminar los significados de aquello que se dice. 3. Valores. Los juicios y evaluaciones que el hablante hace o pretende inducirnos a hacer. El uso de un lenguaje con fuertes asociaciones emocionales puede implicar juicios de valor. El lenguaje sarcástico suele ser indicativo de un intento de vender un juicio de valor. Y 4. Las opiniones. Decisiones sobre cómo interpretar la información que ofrece el hablante y a qué conclusiones debería llegar sobre lo que hace falta hacer en una situación dada. Cuando un mensaje llega profusamente cargado de sentimientos, valores y opiniones, pueden sospechar razonablemente que el hablante ha escogido los hechos con esmero para que respalden los mensajes de los otros 3 canales, decodificando lo que oyen en los medios, en las editoriales, entrevistas, discursos políticos, propaganda y toda clase de conversación persuasiva en los negocios. Por lo general podrán separar los mensajes en esos 4 canales claves. Recuerden también que diversos patrones no verbales como el tono de voz, la expresión de la cara y otros indicios sutiles pueden respaldar o disminuir el impacto de los mensajes en cualquiera de los canales. Lenguaje limpio y sucio, estrategias para la cordura semántica. Podemos pensar en la diferencia entre un lenguaje semánticamente primitivo, que a menudo es indicativo de pensamiento arcaico, y un lenguaje semánticamente sofisticado, que tiende a transmitir un pensamiento adaptable, dinámico en términos de la metáfora de lenguaje limpio y lenguaje sucio. No nos referimos a obscenidades al hablar del lenguaje sucio, nos referimos al lenguaje que tiende a contaminar, a corromper y enturbiar la comprensión y la cooperación. El lenguaje limpio, por supuesto, es el patrón alternativo al lenguaje sucio. Lenguaje sucio, los 7 pecados semánticos. El lenguaje sucio tiende a expresar ciertos desajustes semánticos que surgen de desajustes del pensamiento, como ejemplifican estos 7 pecados semánticos. Generalización es declarar las opiniones, creencias o juicios como si fueran ciertos para todo el mundo, sin reconocer que pertenecen a quien hablan o que otros tienen derecho a tener puntos de vista distintos. Por ejemplo, el mejor restaurante italiano de la ciudad es X.
La alternativa sería: mi restaurante italiano favorito de la ciudad es X. Agresividad. Es menospreciar a una persona describiéndola con un lenguaje desdeñoso, crítico, dogmático, acusativo, sarcástico, generalmente con el fin de disminuir el valor que los demás perciben en su carácter o sus ideas. Por ejemplo, es un liberal bobo de inclinaciones neocomunistas adicto al chocolate. Alternativa: discrepo de su ideología política y no creo que las ideas que defiende vayan a funcionar muy bien en esta situación. Dirigismo. Es presionar a una persona de forma indirecta con lenguaje del tipo debería, que puede sonar coactivo y ocasionar que una persona sienta que se está invadiendo su autonomía. Por ejemplo, si sabes lo que te conviene, diversificarás tus inversiones. O deberías apuntarte a tal o cual otra asociación. La alternativa: creo que es importante diversificar las inversiones hoy en día, o tal otra asociación pueden ajustarse a tus necesidades. Atribución es fijar una motivación, a menudo innoble, al comportamiento de una persona, lo que da a entender que hemos descubierto sus infames motivos para discrepar de nosotros. Por ejemplo, estás siendo cabeza dura solo porque no querés que este proyecto salga adelante. La alternativa sería: me pregunto si estás plenamente de acuerdo con el curso de acción con el que el equipo parece comprometido. ¿Tendrías la bondad de explicar tu punto de vista sobre este proyecto? Totalismo es hacer generalizaciones tan amplias como para disimular importantes diferencias, variaciones o alternativas que podrían resultar relevantes para la interpretación o conclusión que se ofrece. Por ejemplo, a la gente no le gusta el cambio. La alternativa sería: algunas personas encuentran el cambio incómodo, mientras que otras hasta lo prefieren. ¿Cómo podemos lograr que los cambios que planeamos resulten atractivos para la mayoría de las personas? Dogmatismo, una afirmación o juicio de valor fuerte, incondicionado y taxativo que no reconoce validez a visiones alternativas. Por ejemplo, hoy en día los niños tienen demasiados chismes electrónicos. La alternativa sería: algunos niños parecen tener muchos aparatos electrónicos. Creo que algunos de ellos tienen efectos secundarios negativos. Polarización es enmarcar un tema, problema o discrepancia en términos de dos únicas posibilidades mutuamente excluyentes, también conocidas como dicotomías. Por ejemplo, o estás con nosotros o contra nosotros. La alternativa sería: ¿hasta qué punto estás dispuesto a apoyarnos en este proyecto? Lenguaje limpio, actualizar los hábitos lingüísticos. El antídoto al lenguaje sucio es, por supuesto, el lenguaje limpio. Se trata de un patrón de discurso que es psicológicamente neutral y que respeta el derecho de los demás a pensar y hablar por ellos mismos. Punto por punto podemos sustituir los 7 pecados semánticos por patrones de lenguaje limpio de la manera que sigue. Claves verbales como a mi entender, en mi experiencia, por lo que sé, nos recuerdan a nosotros y a los demás que reconocemos el localismo de nuestra verdad. Podemos sustituir la agresividad por la no agresión, limpiar nuestras afirmaciones de términos hostiles, críticos, sentenciosos, sarcásticos y acusadores. Quizás nos dificulte expresar nuestra ira, pero también tender a minimizar las respuestas hostiles ajenas. Podemos sustituir el dirigismo por el no dirigismo, limitar el uso del lenguaje de presión como los deberías, tendrías, y la coacción implícita tiende a hacer que la gente se sienta más cómoda con nuestras ideas y más propensa a aceptar nuestras sugerencias. Podemos sustituir la atribución por la no atribución. Limitar el uso del lenguaje acusador o condenatorio, admitir que no podemos conocer realmente las motivaciones de otra persona y referirnos al comportamiento que encontramos difícil en lugar de sus presuntas motivaciones, puede ayudar a resolver las discrepancias de forma respetuosa. Podemos sustituir el totalismo por el no totalismo, claves verbales como limitadores y condicionantes. Es posible que, en algunas situaciones, hasta cierto punto, nos recuerdan a nosotros y a los demás las limitaciones que un exceso de generalización
puede imponer a nuestro pensamiento. Podemos sustituir el dogmatismo por el no dogmatismo, con claves verbales que reconozcan la relatividad de la verdad y que nos recuerden a nosotros y a los demás que hay que plantearse múltiples opciones, causas, posibilidades que puedan ayudar a los demás a expresar sus ideas sin sentir que tienen que batallar contra las nuestras. Podemos sustituir la polarización por la no polarización, limitar el uso de afirmaciones dicotómicas como ganar o perder, triunfar o fracasar, nosotros o ellos, tiende a abrir el alcance del pensamiento y el debate para dar cabida a más opciones y posibilidades. O como decía por ahí en el parabrisas de un auto, menea más la cola y ladra menos. Expresiones que pueden eliminar de su vocabulario. Si a estas alturas han adquirido un cómodo apego por el concepto de la cordura semántica, es posible que estén preparados para el paso de ordenar su caja de herramientas, eliminar ciertos términos, expresiones y frases hechas de su vocabulario. Piensen en el vocabulario como las palabras que emplean de manera habitual, un conjunto formado por 3 subconjuntos de palabras, términos negativos, términos neutrales y términos positivos. Muchos términos del vocabulario son emocionalmente neutrales. Poseen poca o ninguna carga emocional, palabras para lo normal y cotidiano, objetos, experiencias, artículos y preposiciones, números y diversas formas más de palabras utilitarias. Después hay palabras con una influencia emocional principalmente positiva, palabras como amor, paz, amistad, alegría, chocolate. Y después hay palabras que tienden a suscitar asociaciones emocionales relativamente negativas, palabras como odio, enemigo, dolor, enfermos, impuestos. La teoría del filtrado semántico es muy sencilla. Se adiestran a minimizar o eliminar el uso de palabras emocionalmente negativas en la medida de lo posible, para dejar que sean las palabras, expresiones y frases hechas emocionalmente positiva las que den forma a tu manera de pensar y expresar tus ideas. En el seminario Brain Power, profesionales y hombres de negocios aprendían a preoír lo que estaban a punto de decir y a escoger una manera más positiva de expresar sus ideas. He aquí una lista inicial de expresiones que quizás desees eliminar de tu vocabulario, mientras se forman ideas en tu cabeza y mientras las expones a otro. Te invito a pausar el video, a repetir cada una de estas afirmaciones en tu mente y completarlas con lo primero que te venga a la mente, pero en lugar de decirla, hacer una pausa y reemplazarla por afirmaciones positivas. De manera que si la afirmación fuese, como en el caso de la segunda, no puedo encontrar trabajo, pausa y antes de decirlo en voz alta, cámbiala por una afirmación positiva, como por ejemplo, voy a concentrarme en mi búsqueda laboral. ¿Se te ocurren otras que añadir a la lista? Revisen su lista completa con atención. ¿Hay algo que digan o piensen regularmente? Una vez que empiecen a supervisar sus hábitos de habla habituales, tal vez les sorprenda descubrir cuántas usan. Al principio quizás les dé la impresión de que alguna parte o partes de ustedes, un módulo mental inconsciente de algún tipo, se resiste a renunciar al privilegio de expresar sus sentimientos en términos negativos, autocríticos, derrotistas o cínicos. A lo mejor se antoja simplemente demasiado agradable. Sin embargo, con tiempo y práctica estoy dispuesto a apostar porque sus patrones de habla consigo mismos, además del lenguaje que usan con los demás, emigren cada vez más hacia el extremo afirmativo del espectro. La conversación con uno mismo, limpiar el diálogo interior. El filósofo y caricaturista de la década del 60, Ashley Brilliant, ofreció la sentencia de autosabotaje por antonomasia en una de sus muchas tiras cómicas que comentaban los desafíos de vivir.
Dibujó a un individuo con aspecto de ir muy estresado con la leyenda: antes quería la felicidad total, ahora me conformaría con un poco menos de dolor. La autocharla incluye todo lo que nos decimos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, ya sea en voz alta o en la intimidad de nuestros pensamientos. Tal y como nuestro vocabulario general está formado por términos positivos, términos neutrales y términos negativos. También puede pensarse en la autocharla en las mismas tres categorías. Intenten hacer una revisión concienzuda de lo que se dicen a sí mismos. Tomen nota también de lo que dicen cuando se describen a sí mismos a los demás, sea en serio o en broma. He aquí algunas candidatas a expresiones que podrían desterrar de su autoconversación. Sustantivos negativos como cobarde, tonto, fracasado, idiota, patán, perdedor, holgazán, bruja o cualquier otra que puedas haber adoptado. Adjetivos negativos: desorganizado, tonto, gordo, neurótico, viejo, cuando se dice con connotaciones negativas, tarado y cualquier otro que puedas haber adoptado. Expresiones de punto muerto emocional que puedan extraviar su pensamiento con emociones negativas o pesimistas, como esto es espantoso, esto es terrible, odio cuando me pasa esto, no sé qué hacer, no es culpa mía, me hiciste enojar, y cualquier otra que puedas haber adoptado. Filtrar para eliminar esos y otros tipos de autocharla negativa del vocabulario oral y mental puede antojarse todo un desafío, sobre todo si llevan muchos años usándolos. Además, algunos de sus módulos mentales quizás se sientan decepcionados y los privan del derecho a sentirse derrotado, víctima y autocompasivo. Sin embargo, por medio de un esfuerzo continuo y diligente, quizás les sorprenda descubrir la amplitud con la que pueden cambiar sus patrones de discurso y lo mejor que se sienten al hacerlo. Hasta acá la lectura del capítulo 6, adoptar hábitos lingüísticos sanos. La idea es que tomes nota y practiques estos hábitos en tu vida cotidiana para empezar a conectar con el mundo y la vida que querés para vos. Bienvenidos a Cuaderno de Notas, mi nombre es Mónica. Los cuentos e historias que vas a encontrar en este espacio tienen la intención de ayudarte a recordar lo que ya sabés, a traer a la superficie aquello que habita dentro de vos como un anhelo tan profundo que no logra asomarse a tu atención consciente.